Jóvenes, tengan todos muy buenas tardes. Hoy haciendo las 12 con 11 minutos, vamos a iniciar nuestra clase, ¿no? A ver, vamos jóvenes ya iniciando, ¿no? Nos hemos demorado unos 11 minutos, así que vamos a sacar adelante esta clase. Ya muchachos, miren, el día de hoy nos toca hablar de la filosofía analítica. La filosofía analítica es diferente a la filosofía que hemos visto la clase pasada, filosofía existencialista, ¿no? Los existencialistas son principalmente más, hablan del tema humano, el tema de la muerte, el tema de elegir tu vida. Ahora vamos a hablar de otro tema, vamos a hablar del lenguaje. También vamos a reflexionar sobre algunos temas importantes, ¿no? El lenguaje. Así que de una vez empecemos. El lenguaje. Jóvenes, cuando hablamos del lenguaje, ¿no? Una de las primeras preguntas es, ¿para qué sirve el lenguaje? ¿No? ¿Qué dirían? A ver, ¿no? A los que estamos aquí presentes. A ver, muchachos, alguien por ahí anímese. ¿Para qué sirve el lenguaje? ¿Qué responderíamos a esa pregunta? Para comunicarse. Claro, la comunicación es una de las funciones principales del lenguaje. ¿Alguna otra idea por ahí, muchachos? ¿Mm? A ver, como estamos un poquito ya con el tiempo, mira, acá te doy la respuesta correcta, ¿ya? Si tú le preguntas esto a un lingüista, el lingüista te va a decir, el lenguaje sirve para seis cosas. En sus funciones del lenguaje, la función representativa sirve para nombrar, describir y explicar el mundo. Función apelativa sirve para dar órdenes, hacer pedidos, etcétera. Función expresiva sirve para manifestar nuestras emociones. Fática sirve para validar el canal comunicativo. Poética sirve para crear cosas bellas. Metalingüística sirve para hablar del lenguaje. ¿Te acuerdas de estas funciones del lenguaje, joven? Debiste aprenderlas en tu clase de lengua. Y todas esas sirven para la comunicación. O sea que la respuesta que dio su compañera está bien. ¿Saben lo que pasa? Lo que pasa es que en la época de Wittgenstein no se conocían estas funciones, no se había estudiado este tema y entonces todavía no estaba lista esta teoría de las seis funciones del lenguaje. Y entonces, ¿para qué servía el lenguaje? Era una pregunta novedosa y la gente estaba buscando resolverla. Joven, y entonces Wittgenstein cita un párrafo bíblico, ¿no? Al menos en sus comentarios él habla de esto. Él dice, mira, si vamos a la Biblia, ¿qué dice? ¿Quién le dio nombre a las cosas? Según la Biblia, Dios le dio nombre a las cosas o Adán le dio nombre a las cosas. ¿Quién le dio el nombre a las cosas? ¿Dios o Adán? A ver, ¿recuerdan eso, joven? ¿Han leído su Biblia? Adán le dio nombre a las cosas. Adán es el que nombra las cosas. Claro, ahí está el párrafo. Adán le da nombre a cada cosa. Joven, y ahí está la idea. El hombre, Adán, le da nombre a las cosas. O sea que, ¿para qué sirve el lenguaje? ¿Para qué hemos inventado las palabras? Para nombrar las cosas. Esa va a ser la primera idea que Wittgenstein va a desarrollar, jóvenes. El lenguaje sirve para nombrar las cosas. Con las palabras nombramos las cosas. Con nuestras oraciones describimos ciertos hechos. Entonces, ese es el tema. Vamos avanzando ahí, muchachos. Ya, esto que hemos agregado, joven, después se los voy a compartir estas diapositivas, ¿ya? Joven, ahí tenemos el perro, ¿no? Y aquí viene el tema. Joder, acá está el objeto, el animal, perro, y aquí tenemos el lenguaje, las palabras, ¿no? La letra P, la letra E, la letra R y la letra O. La letra O. Entonces, el tema es este, muchachos. Perro. Ahí está el animal. Ahora, Wittgenstein dice, cuando nombramos un objeto, ¿qué función estamos dándole al lenguaje, a las palabras? Joven, y ahí aparece lo que nosotros le llamamos a esta función, pues, la función representativa. Porque, joven, cuando usamos las palabras,
las usamos para representarnos el mundo en el que vivimos. ¿Qué tal si yo te digo, joven, ayer, ¿no? Estaba en una esquina y de pronto un perro Rottweiler negro, grande, joven, se me acercó y me mordió el brazo. Un perro negro Rottweiler se me acercó y me mordió el brazo. Joven, te lo estás representando mientras te lo digo. Te estás imaginando la situación, la esquina, doblando, el perro atacando. Y Wittgenstein dice, sí, porque ese es el lenguaje. El lenguaje sirve para representar el mundo. Las palabras son representaciones de lo que sucede en el mundo. ¿Ya? Entonces, ese es el tema, muchachos. Lo estamos describiendo. Eso es representar. Y entonces Wittgenstein dice, ¿cómo funciona el lenguaje? El lenguaje funciona como otras formas representativas. ¿Dónde también hay representación? En la pintura, joven. Cuando tú pintas a un modelo, lo estás representando. Entonces, ahí, jóvenes, a Wittgenstein le gusta usar metáforas y entonces, en vez de decir el lenguaje sirve para describir el mundo, para representar el mundo, él usa una metáfora. El lenguaje sirve para pintar el mundo, para figurar el mundo, joven, para figurarnos el mundo. Y entonces, esa es la idea que está ahí, ¿no? El lenguaje sirve para pintar el mundo. Y ahora, teoría del isomorfismo, teoría figurativa del lenguaje, teoría pictórica, son los nombres que le han dado estas teorías, joven. A ver, acuérdate, vamos a poner aquí quizás con otro color para acordarnos, ¿ya? Entonces, ¿cómo se llama esa teoría? Representacionista. Vamos a bajarle aquí el tamaño, jóvenes. La teoría representacionista del lenguaje. La teoría del isomorfismo. La teoría figurativa del lenguaje. Y la teoría pictórica del lenguaje. Mira, todas esas teorías son teorías del lenguaje. Joven, no es que sean diversas teorías, es la misma teoría, pero con distintos nombres que se le da a la teoría de Wittgenstein. Las palabras son como pinturas de las cosas, es lo que él dice, ¿no? El lenguaje sirve para pintar el mundo y las palabras son como pinturas de los hechos. Las proposiciones sirven para pintar los hechos. Entonces, esa es más o menos la lógica que hay en estas afirmaciones, joven. El lenguaje sirve para pintar el mundo. Listo. Entonces, vamos ahí, vamos avanzando, ¿no? Ahora, tenemos ahí a Wittgenstein, jóvenes, y vamos acá, vamos al otro lado. Ahora sí, muchachos, él es el filósofo Ludwig Wittgenstein. Su mayor problema de su vida, joven, fue ser millonario. Y no te estoy bromeando. Ese fue uno de los mayores problemas de Wittgenstein. Entonces, cuando falleció su padre, tenía un gran problema, jóvenes. Su gran herencia, sus millones. Y entonces, ¿qué hizo? Dijo, me deshago de estos problemas. Y le regaló su herencia a todos sus amigos, joven. Y se quedó sin nada. ¿Por qué? Porque Wittgenstein quería ser libre, joven. Y cuando uno tiene dinero o un negocio o una empresa, no, Piero, me dice, conozco su apellido. Sí, es un apellido clásico, Wittgenstein, del filósofo. Cuando uno tiene dinero joven, tiene que velar por cuidar su dinero, por hacerlo multiplicar, por estar ahí pendiente. O sea, como que el dinero te libera en el sentido de que te brinda muchas comodidades, pero el dinero también te esclaviza, joven, porque tienes que seguir produciéndolo. Y a Wittgenstein le parecía que su vida era más interesante haciendo otras cosas que ganar dinero. Bueno, pero era un Wittgenstein, nunca iba a padecer hambre, su hermana siempre veló porque tuviera todo, viviera con comodidad. Los Wittgenstein eran una familia rara, joven. Dos hermanos de Wittgenstein se habían suicidado, parece que tenían algunos problemas acerca existenciales, crisis. Y Wittgenstein no era tampoco la excepción, él también tenía ese sentimiento.
y empezó la Primera Guerra Mundial, jóvenes, y se fue a la Primera Guerra Mundial, a pelear. Quizás algunos de biógrafos dicen buscando que lo maten, pero joven sobrevivió, fue tomado prisionero y ahí, en la Primera Guerra Mundial, estando prisionero, joven, comenzó a escribir su primer libro de filosofía. El primer libro de filosofía se llama Tractatus, este que está aquí, el Tractatus Lógico Filosófico. Jóvenes, en este libro Wittgenstein prácticamente, con este libro, él pretendía decir que la filosofía ha muerto. Mira, no lo dijo porque eso nomás le faltó, decir la filosofía ha muerto. ¿Por qué la filosofía ha muerto? Ya te voy a explicar. Él dice, yo he acabado con los problemas filosóficos, he acabado con todas las teorías filosóficas. Ya les voy a explicar por qué. Joven, para suerte mía, porque yo vivo de enseñar filosofía, la filosofía no murió con Wittgenstein, sino que él descubrió que su primer libro tenía un error, un problema, una equivocación. Y eso hizo que escribiera un segundo libro, Las Investigaciones Filosóficas, donde él mismo se critica su pensamiento anterior, ¿no? Entonces, por eso cuando hablamos de Wittgenstein, hablamos de dos etapas, ¿ya? Entonces, vamos a poner aquí, ¿ya? Máximo exponente de la filosofía analítica. Aquí hay que agregarle, jóvenes, ese dato, ¿ya? Que no lo hemos puesto, pero vamos a poner aquí. Su pensamiento tuvo dos etapas, ¿no? ¿No? Existen dos etapas en la filosofía de Wittgenstein. Su pensamiento se puede dividir en dos etapas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas dos etapas? Las dos etapas son el primer Wittgenstein, ¿no? Y el segundo Wittgenstein, ¿ya? Entonces, pero eso lo vamos a explicar después. Dos etapas, ¿ya? Joven, y entonces, el primer libro que está aquí es de la primera etapa y el segundo libro es de la segunda etapa. Lo vamos a poner aquí, ¿ya? Y así se le llama a tus dos etapas, joven. La etapa del primer Wittgenstein y del segundo Wittgenstein. Así que vamos a poner eso ahí ahorita. Primer Wittgenstein, segundo Wittgenstein. Vamos aquí. Primer Wittgenstein, segundo Wittgenstein. Segundo Wittgenstein. Ya, entonces, vamos aquí. Etapas no lleva tilde. Vamos aquí, muchachos. Entonces, mira, ya tenemos esa primera forma. Ya sabes, la vida de Wittgenstein, ¿no? Su primer libro lo escribió en prisión, jóvenes. Y bueno, ahí él dice lo siguiente. Primer Wittgenstein, jóvenes. Vamos a empezar. ¿Cuál es el propósito de la filosofía? Aclarar, esclarecer el lenguaje. ¿Qué significa aclarar, esclarecer el lenguaje? Delimitar lo que se puede decir con claridad. ¿Y qué dice después? ¿No? Después dice, podemos que saber distinguir entre enunciados con sentido y sin sentido. Distinguir entre enunciados con sentido y sin sentido, ¿no? En todo libro, dice, ¿no? En todas las afirmaciones podemos encontrar oraciones con sentido, oraciones sin sentido. Joder, eso es lo que vamos a explicar el día de hoy. Cuando una oración carece de sentido y cuando una oración tiene sentido. Voy a explicártelo aquí ya en una diapositiva en blanco que nos va a servir. Ya voy a llevarme aquí. Vamos a poner aquí. Entonces, muchachos, miren, si acá tenemos el lenguaje, ¿no? Una afirmación, el lenguaje, imaginemos que está ahí. Wittgenstein dice, ¿cuándo nuestro lenguaje tiene sentido? ¿Cuándo el lenguaje tiene sentido? Pues el lenguaje tiene sentido cuando habla del mundo. Tiene sentido
cuando lo que estamos hablando se refiere al mundo, jóvenes. Cuando hablamos del mundo, ¿no? Cuando hablamos del mundo. Lenguaje, mundo. Lenguaje, mundo, ¿no? El lenguaje tiene sentido. El lenguaje tiene sentido. Y ahí está el tema, muchachos. Mira, esto es bien bacán, muchachos, porque cuando el lenguaje representa el mundo, tiene sentido, pues dice Luis. Acuérdate que esa es la palabra que él usa, la representación. El lenguaje tiene sentido cuando representa el mundo. Representa el mundo. Ahí, en esa función representativa, el lenguaje tiene sentido cuando lo que decimos puede verificarse. Acá vamos a ponerlo. Cuando se puede verificarse. Puede verificarse. ¿Ya? Joven, pero ¿cuándo el lenguaje no tiene sentido entonces para Wittgenstein? ¿Cuándo el lenguaje carece de sentido? Y ahí viene lo que voy a explicarte aquí, joven. Nuestro lenguaje es sin sentido cuando habla de algo, cuando no representa el mundo, joven. Cuando lo que decimos no puede verificarse. Y cuando no representa, no representa. Ahora, profe, un ejemplo para ser más claros. Claro, un ejemplo. Vamos a poner acá. Entonces, podríamos decir un hecho que ha ocurrido ayer, joven. Si buscamos las noticias, no sé si se acuerdan, joven, ¿qué pasó ayer? ¿Qué hubo ayer? A mediodía. A ver, alguien por ahí. Un temblor, un temblor. Claro, un sismo, ¿no? Entonces, sismo en Lima, 23 de julio 2024. Entonces, ¿no? IGP, temblor en Lima, ¿no? Temblor en Lima, magnitud 4.8, ¿no? Entonces, eso fue lo que pasó, jóvenes, ayer. No en Lima, ¿no? Sino exactamente fue en Cañete, ¿no? Entonces, y hoy también ha habido ese, ni lo he sentido. Hoy 24, pero a ver. Entonces, temblor de magnitud 4.8 remeció Lima. Vamos a ver, a este fue, pero lo malo es que no voy a poder entrar. Pero bueno, ya. Ahora, ¿qué hora fue, jóvenes? Exactamente hablando. A las 2:30, ¿no? Entonces, podríamos poner esa información. Porque eso es un hecho del mundo, joven. Entonces, yo podría decir una oración donde se diga eso. Por ejemplo, yo podría decir, ¿no? El 23 de julio, ¿no? El 23 de julio del 2024 se produjo un sismo, ¿no? A mediodía en Cañete, en la ciudad de Cañete, ¿no? En la ciudad de Cañete, jóvenes. Ahí fue el epicentro, ¿no? A mediodía. Joven, y todo lo que he dicho, estoy hablando del mundo. Mi afirmación habla del mundo. Sí. Mi afirmación puede verificarse. Sí. Entonces, lo que estoy diciendo que tiene, lo que estoy diciendo tiene sentido. Esto tiene sentido, ¿no? Claro, Cristian me dice, profe, sería ver como un ver para creer. Claro. No solo ver, poder probar los hechos, poder probarlo de alguna manera. Tiene sentido cuando tú puedes probar tus afirmaciones. Pero ¿qué sucede, joven, si yo afirmo algo que no se pueda probar? Por ejemplo, ¿qué tal si yo digo, ¿no? Religiosamente, cuando muera, mi alma irá al cielo, mi alma irá al cielo. Cuando muera, mi alma irá al cielo. Joven, ¿o qué tal si decimos algo como decía Hegel o como decía Heidegger? ¿No? Por ejemplo, Hegel decía, la idea absoluta se desarrolla
por negaciones. Lo que dice Wittgenstein es, ¿esto puede verificarse estas afirmaciones? ¿Puede probarse que hay una idea absoluta que se desarrolla por negaciones? ¿Puede probarse que cuando muera mi alma irá al cielo? ¿O son sin sentidos? ¿Qué pasa con estos enunciados? Son enunciados sin sentidos. Son enunciados sin sentidos. Bueno, mientras que aquí este enunciado tiene sentido. Enunciado con sentido. Y entonces, muchachos, cuando hablamos de cosas sin sentido, dice Wittgenstein, joven, cuando hablamos afirmaciones de metafísicas que no se pueden probar, esas afirmaciones metafísicas carecen de sentido. Afirmaciones. Andrea, te escucho. ¿Qué era metafísico? Religiosas. Ah, ya. Metafísica es cuando hablas de temas que están más allá de la experiencia. Por ejemplo, la idea absoluta. La idea absoluta es un concepto que nadie ha visto, que nadie puede ver. Entonces, las afirmaciones religiosas y las afirmaciones metafísicas, ya sabes, cuando hablamos de cosas que están más allá de nuestra experiencia. Por ejemplo, un tema metafísico es cuando hablamos del cielo, pero el cielo cristiano, el lugar donde van a ir las almas, ¿no? Cuando mueran. Ese es un tema metafísico, religioso. Ya, ahí está. Entonces, ya saben, muchachos, mira, con esto tú puedes ver, ¿no? Cuando el lenguaje tiene sentido, cuando el lenguaje carece de sentido. Ya sabes, para que el lenguaje tenga sentido, ¿de qué tiene que hablar? Del mundo. Glenda me pregunta, profe, ¿un lenguaje sin sentido también puede involucrar nuestras creencias? Claro, si son creencias no confirmadas. En el caso de la religión, sí, pues para Wittgenstein, esas creencias no son afirmaciones que tengan sentido al no poder verificarlas. Ahora, pero no es que Wittgenstein con esto esté negando a Dios. ¿Ah? Por ejemplo, él dice, Dios existe, es un sinsentido, no se puede verificar. Y Dios no existe, tampoco se puede verificar. O sea que ambos enunciados, tanto a favor o en contra, son sin sentidos. ¿Ya? Entonces, ahora, cuando él dice sin sentidos, se refiere a que lo que estás afirmando no tiene un significado establecido para todos. Eso es lo que él dice. Ya, entonces, vamos avanzando, muchachos. Ya sabes, para que un enunciado tenga sentido, ¿de qué tiene que hablar? Del mundo, y si no, carece de sentido. Vamos avanzando, ¿no? Teoría figurativa del lenguaje, teoría figurativa del lenguaje. Entonces, mira aquí, vamos avanzando, ¿ya? Mira lo siguiente. Todo lo que te he dicho, joven, hasta ahorita es la teoría figurativa del lenguaje. ¿Y qué afirma Wittgenstein? Que el lenguaje es como una figura del mundo, que el lenguaje cumple una función referencial, que sirve para hablar de la realidad, hablar del mundo. Por eso nuestras palabras, nuestro lenguaje tiene que tener la misma forma que el mundo. Joven, todo lo que ocurre en el mundo tú lo puedes expresar. Y por eso, por ejemplo, acá mira, si yo veo la mesa y el libro encima, yo puedo decir, el libro está sobre la mesa. Y ese enunciado tiene sentido, porque se refiere a un hecho. Un enunciado tiene sentido si se refiere a un hecho del mundo. Pero al otro lado no, jóvenes. El mundo de las ideas es eterno. En ese mundo, joven, no se puede verificar esa afirmación. Nadie ha visto el mundo de las ideas de Platón y no se puede afirmar que sea eterno o no. Y entonces, una proposición carece de sentido cuando lo que decimos no puede probarse. Joven, otro ejemplo. Ya está en la siguiente diapositiva, ¿no? Por ejemplo, cuando Lavoisier dice el agua es H2O, eso se puede probar con una electrólisis del agua, joven. O sea que la afirmación de Lavoisier tiene sentido.
Pero la afirmación de Platón, que dice que la idea de bien es eterna, joven, nadie ha visto la idea de bien, nadie ha visto su eternidad, así que ni se puede probar su eternidad, porque vamos a morir antes. Joven, y entonces lo que dice Platón es sin sentido, es ni verdadero ni falso, es un sin sentido. Entonces ahí tenemos, muchachos, ¿no? La distinción que hace Wittgenstein. Entonces, ¿qué hace Wittgenstein? Cada vez que las personas hablan, él analiza que si que lo que digan tenga sentido o no tenga sentido. Eso es lo que hace un filósofo analítico. Por eso un filósofo analítico, ¿qué hace? Analiza y aclara nuestras afirmaciones. Entonces vamos aquí, ¿no? Jóvenes, con esto yo te he puesto hace un rato, la filosofía ha muerto, te he dicho, ¿no? Vamos a ponerla ahí. No es una frase de Wittgenstein, esa es una frase mía, pero Wittgenstein es como si hubiera dicho eso. La filosofía ha muerto. ¿Por qué ha muerto? Porque él dice, todos los filósofos hablan de sinsentidos. No, ahí está. Vamos a poner acá. Profe, ¿cómo así que la filosofía ha muerto? Joven, es que mira, de verdad, con la teoría de Wittgenstein nos quedamos sin trabajo los filósofos. ¿Por qué? Porque él dice, los filósofos usan expresiones que no pueden verificarse en los hechos. Por ejemplo, Tales habló de el agua como arjé, como principio de todas las cosas. Joven, y la verdad es que, un ratito, muchachos, nadie, nadie ha visto, ¿no? El agua, ¿no? Nadie ha visto el agua y el arché de todas las cosas, ¿no? Ese es un tema. Entonces, estos jóvenes está haciendo un poquito de calor, así que ya, calor no, sino que aquí en el lugar donde estoy, joven, ya me adormece un poquito, mucho abrigo. A ver, sigamos. Sócrates habló del alma, habló de, Platón habló del mundo de las ideas, sin sentido. Aristóteles habló del alma, habló de sinsentidos. Toda la filosofía medieval, Agustín, Tomás, son sin sentidos. Descartes habló de Dios y del alma, también no tiene sentido. Los empiristas se salvan, ellos sí hablan de cosas que se pueden ver, observar, quedan. Kant habló del noumeno, la cosa en sí, el alma, Dios, también carece de sentido. Hegel habla de la idea absoluta, eso no nadie lo ha visto. Nietzsche habla de voluntad de poder. Nietzsche es un filósofo materialista, ¿ya? Es un filósofo que habla de temas pero a veces tiene expresiones metafóricas que no se pueden verificar. La misma frase, Dios ha muerto, es una frase metafísica. Entonces, no sé si lo percibimos, Dios ha muerto, ¿ya? Y Heidegger, que habla del ser. Joven, lo más chistoso es que hasta un crítico le dijo, Wittgenstein, pero ¿por qué carece de sentido toda esta filosofía? Y él decía, toda esta filosofía carece de sentido porque carece de sentido porque no hablan del mundo. Responde Wittgenstein. Pero le preguntaron a él, oye, pero tu filosofía tampoco habla del mundo. O sea que tu filosofía también es un sin sentido. Joven, y se dio cuenta Wittgenstein de que sí, pues. Se dio cuenta de que su filosofía de él también estaba sin sentido, porque la filosofía de Wittgenstein no habla del mundo. ¿De quién habla la filosofía de Wittgenstein, joven? Habla del lenguaje. Y entonces el mismo Wittgenstein dijo, oye, mi filosofía tampoco tiene sentido, pero mi filosofía tiene una diferencia con las anteriores. Mi filosofía quiere ayudarnos a comprender cómo funciona el lenguaje. Mi filosofía es una ayuda para comprender cómo funciona el lenguaje. Mi filosofía tiene un carácter esclarecedor. En cambio, la filosofía de los anteriores es metafísica. Quiere hablar de un mundo que no existe. Y ahí viene el tema. Entonces, vamos terminando. Aquí está lo que te digo, joven. Vamos a dejar esto aquí. Vamos terminando ya con...
12:41. Andrea, ¿te escuchó? El lenguaje no entraría en las cosas. El lenguaje no sería parte del mundo. Algo así, no te escuché bien, pero eso creo que es la pregunta. A ver, te leo porque parece que el micrófono no. Sí, era eso. Claro. No, lo que pasa es que Wittgenstein hace una distinción desde el inicio. El mundo es todo lo que acontece, dice, todo lo que sucede. Y el lenguaje también sucede porque hablamos de él, pero el lenguaje es lo que, con lo que representamos todo lo que sucede. Por eso es que los diferencio. Pero sí, estaría parte del mundo, obviamente que sí. Ahora, alguien pregunta qué es metafísica. Recuerden, metafísica es cuando hablamos de temas que están más allá de lo físico, de lo material, de lo que se puede ver con los sentidos, de lo que se puede captar con los sentidos, lo metafísico. Por ejemplo, cuando hablamos del alma, cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de ideas que trascienden nuestro mundo, ahí estamos usando metafísica. Y ya para terminar, muchachos, aquí está lo que Wittgenstein piensa en la filosofía. ¿Ya? A ver, vamos aquí. Entonces, ¿qué dice Wittgenstein, joven? Vamos a arreglarlo, ¿ya? Porque está un poquito movido esto. Lo que Wittgenstein dice es esto, ¿no? Lo que Wittgenstein dice es un poquito de esto. Vamos a poner acá. Vamos aquí, joven. Un ratito vamos a arreglar acá. Falta un temita acá. Y ahorita voy a arreglar eso, ya con eso empezamos. Esto debe salir segundo, no quinto. Ya está. Y entonces, vamos aquí. Ya, esto de aquí, vamos a la escalera al final. Ya, ahora sí. Mira, ya te dije entonces. ¿Qué decía Wittgenstein? Conmigo la filosofía ha muerto. Porque ¿qué acabo de demostrar? Que casi todos los autores filosóficos hablan de sinsentidos. O sea que las teorías filosóficas no son teorías de verdad, son pseudo teorías. Parecen teorías, pero no lo son. Los problemas filosóficos son pseudo problemas. Parecen problemas, pero no lo son. Y las proposiciones filosóficas son pseudo proposiciones. Ya sabes, no son ni verdaderas ni falsas. Y entonces he prácticamente puesto fin a la filosofía. La filosofía ha muerto, se acabó. Él no dijo esa expresión, pero es lo que él está diciendo en el fondo. ¿Qué más dijo? Que los problemas filosóficos son problemas de lenguaje y que no se pueden resolver, solo se pueden disolver. Joven, esa palabra usó Fujimori cuando disolvió el Congreso. He decidido disolver el Congreso, dijo. Joven, y entonces, los problemas filosóficos son como el Congreso, hay que disolverlo, joven, dicen, ¿no? Algo así. Entonces, no se pueden resolver. ¿Por qué no se pueden resolver? Porque son problemas de un tipo raro, jóvenes. Es como este problema de acá. Mira, voy a poner un problema. ¿Qué es primero? ¿El huevo o la gallina, joven? Joven, ¿qué es primero? ¿Dios o la materia? Ya, y entonces, Wittgenstein, ¿qué decía? Estos problemas están mal planteados. ¿Por qué? Porque nadie puede saber qué fue primero, si el huevo o la gallina. Profe, ¿por qué nadie puede saber? Porque, joven, tendrías que haber estado tú ahí para corroborarlo. Y eso no se puede corroborar, no se puede verificar. Entonces, nadie puede saber cómo surgió esto de la gallina al huevo. Entonces, ¿qué es primero? ¿Dios o la materia? Tampoco nadie puede saber. Así que si tú respondes Dios fue primero o la materia fue primero, estás dando una respuesta que no está concluida. Pero si tú respondes, este es un mal problema, está mal planteado, hay que disolverlo, eso está correcto, joven. Entonces, para Wittgenstein, estos problemas de aquí no se pueden resolver. Lo que debemos hacer es disolver estos problemas. Y ahí está. Lo último, muchachos, Wittgenstein dice, mis enunciados, mi filosofía, joven, vamos a poner aquí los enunciados del Tractatus, es la filosofía de Wittgenstein, ya, vamos a poner aquí, la filosofía de Wittgenstein,
Recuerda lo que dijimos. Oye, ¿qué pasó? La filosofía de Wittgenstein. También sus enunciados son sin sentidos. También sus son enunciados, joven, dice él, pero mis sinsentidos son esclarecedores. Mi filosofía busca esclarecer. Mira lo que dice al final de su libro. Mis proposiciones son esclarecedoras, de este modo, que quien me comprende acaba por reconocer que carecen de sentido, siempre que el que las comprenda haya salido a través de ellas, fuera de ellas. Siempre que el que comprenda haya salido a través de ellas, fuera de ellas. Debe, pues, por así decirlo, tirar la escalera después de haber subido. Debe superar estas proposiciones y entonces tiene la justa comprensión del mundo. Mira, o sea que los sinsentidos de Wittgenstein te ayudan a ver el mundo correctamente, a entender cómo funciona el lenguaje. Son por eso enunciados esclarecedores. La filosofía tiene ese papel, ser un papel esclarecedor. ¿Ya? Vamos terminando, jóvenes. Esta es su primera etapa. Hasta aquí acaba la primera etapa de Wittgenstein. Profe, ¿cuál es la segunda? La segunda etapa es donde él se corrige a sí mismo, joven. Vamos a detectar su error. ¿Cuál fue el error de Wittgenstein? El error de Wittgenstein fue este, jóvenes. Pensar que el lenguaje solo servía para la primera función. En su primera etapa, que es esta que está aquí, jóvenes, Wittgenstein pensó que el lenguaje solo servía para esto, ¿no? Para la función representativa. Pero ¿qué se da cuenta el segundo Wittgenstein en su segunda obra, jóvenes? Que existen varias funciones, no solo una, que las funciones son varias y que una no es la única. Y joven cambia totalmente su teoría, escribe otro libro. Y ahí tenemos los dos libros de Wittgenstein, vamos a poner, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Ahí está. Pero me pregunta, ¿cómo se dio cuenta? Claro, muchos críticos comenzaron a decirle cosas sencillas. Por ejemplo, decían, a ver, Wittgenstein, yo digo, viva el Perú, imaginemos, ¿eso es verdadero o es falso? Viva el Perú, o viva Alemania, no sé, viva lo que quieran. ¿Estás expresando qué? Una emoción. Se le dije, mira, esa oración, por ejemplo, no habla del mundo. Si alguien dice, borra la pizarra, estoy dando una orden. Y entonces no cumple la función que tú dices. O sea, tu visión de que el lenguaje solo representa el mundo es limitada. Y así se fue dando cuenta, bien, ¿ya? Y entonces ahí cambió. ¿El lenguaje cuántas funciones tiene? ¿Una o varias? Varias. Varias. Y ahora, ¿quién le da sentido al lenguaje? Joven, para el primer Wittgenstein, como el lenguaje sirve para hablar del mundo, el mundo le daba sentido a nuestro lenguaje. Pero ahora dice no. Ahora me doy cuenta que es el hablante quien le da sentido al lenguaje. Entonces, ¿quién le da sentido al lenguaje? Ya no es el mundo, como en su primera etapa, es el hablante. Y el hablante joven se refiere a una comunidad de seres humanos que participan de un lenguaje, ¿no? Y entonces aquí va a aparecer el segundo Wittgenstein. Joven, ¿cuál es la intención del segundo Wittgenstein? Comprender la diversidad de funciones del lenguaje y descubrir que el sentido del lenguaje se encuentra en su uso, en el uso que le damos a las palabras. Joven, entonces aquí está, vamos aquí. Vamos ahí está. Jóvenes, y aquí dice Wittgenstein, las palabras son como una caja de herramientas. Cuando yo necesito hacer algo con mi caja de herramientas, cojo la caja y saco las herramientas que necesito. Lo mismo es el lenguaje. Cuando yo quiero decir algo, cojo las palabras y las extraigo y las digo como herramientas, queriendo hacer algo. Lo que hago con las palabras. O sea, ese es el uso que yo le doy. Entonces, ya sabes, el lenguaje cómo es, como una caja de herramientas. ¿Y de qué depende el lenguaje? Que cumpla las diversas funciones, que cumpla las diversas funciones. Y por eso, joven, Wittgenstein va a hablar de que el significado de las palabras las da el uso del hablante y el uso del hablante se le da la forma de vida, ¿no?
Pasemos a la siguiente teoría, los juegos del lenguaje. Los juegos del lenguaje. Existen múltiples juegos del lenguaje. Jóvenes, esta teoría de los juegos del lenguaje, Wittgenstein la desarrolla por los casinos. Le gusta hacer otra metáfora, ¿no? Le gusta hacer otra metáfora. Entonces, ¿cuál es la metáfora que hace esta vez? La metáfora que hace, jóvenes, es que Wittgenstein dice, así como los casinos son las mismas cartas, pero las mismas cartas se pueden jugar múltiples juegos. Por ejemplo, ¿cuántos juegos podemos jugar con casinos? Varios. ¿No? Igual dice, con las mismas palabras, a veces podemos decir cosas distintas, con un cambio de entonación, con una forma de hablar distinto, usándolo en otro contexto, una palabra, cambia. Y entonces, ese es el tema, ¿no? El tema. Entonces, las palabras son como juegos que usamos. Y joven, ahí creó la teoría de los juegos del lenguaje. Existen múltiples juegos del lenguaje. ¿Cómo se aprende a hablar, joven? Se aprende a hablar hablando, dice él, interactuando con otros en el lenguaje. ¿Cómo aprendemos nuestro lenguaje? Hablando, interactuando con los demás. Joven, y por eso toda palabra se inserta dentro de un juego de lenguaje que condiciona su significado. Y jóvenes, por último, ya Wittgenstein, vamos a dejar ahí, va a decir una crítica a la metafísica otra vez. Te voy a poner un ejemplo nada más, ¿ya? Mira, acá está muy ya hecho. Vamos a explicarlo poco a poco. A ver, vamos a blanquear la pizarra y con eso terminamos. ¿Ya? Mira, lo que dice Wittgenstein es esto, que las personas cotidianamente usan el lenguaje. Entonces, hay un uso cotidiano del lenguaje. Por ejemplo, el verbo ser, yo soy, tú eres, él es, se conjugan. Entonces, es un verbo la palabra ser. Pero ¿qué hace Heidegger? Joven, Heidegger es un filósofo metafísico que va a coger la palabra ser y le va a quitar su uso cotidiano. ¿Y qué uso le va a dar él? Joven, le va a dar un uso metafísico. Vamos acá. ¿No? Acá está, muchachos. Uso metafísico. Y entonces, ¿qué ha pasado con el lenguaje? Joven, date cuenta de lo que ha pasado. Hemos pasado de un uso cotidiano a un uso metafísico. ¿Quién ha hecho esto? Heidegger. Profe, ¿cuál es el uso metafísico de la palabra ser? Joven, Heidegger usa la palabra ser como si el ser fuera algo, si el ser fuera un principio que hay que estudiar, un objeto, un ente, una cosa. Y entonces ese es el error de Heidegger. Joven, darle un uso metafísico a ese lenguaje, cuando la palabra ser solo es un verbo, ¿no? Entonces, ese es el tema, muchachos. ¿Qué dice Wittgenstein? A las palabras hay que devolverles su uso, hay que quitarles el uso cotidiano y hay que devolverles el uso, hay que quitarles el uso metafísico y hay que darles un uso cotidiano. Eso es lo que dice Wittgenstein. Y eso se ve acá, joven, en esta diapositiva. Ya la diapositiva final, ¿no? Que vamos dejando ahí. Esa sería la diapositiva, jóvenes. ¿No? Hay que devolverles el uso cotidiano. Eso es lo que plantea Wittgenstein. ¿Ya? Listo, muchachos. Y por último, para terminar, jóvenes, vamos a darte tus claves, ¿ya? Ahí terminamos. Esto, joven, todo lo que he agregado, porque he agregado varias cositas, lo vamos a compartir, ¿ya? Ahorita lo voy a grabar acá, guardar como un PDF y lo voy a compartir. 008 PDF, guardar, listo. Pero ahorita vamos a ver las claves.
Joven, tengo un problema con Wittgenstein ahorita, pero a ver, vamos a resolver las claves juntos, ¿ya? Vamos a hacer algo. Vamos a ver la pregunta, ¿ya? A ver, un ratito déjame arreglar esto para que funcione, si no, no. Lo que pasa es que las preguntas ya están hechas, muchachos, para que salgan de cierta manera. Y la verdad que así está ahorita complicado. Déjame un toque arreglar esto. Quiero explicarte algo con Wittgenstein, ¿ya? Vamos a duplicar las preguntas, no importa. Ya está. Ahora vamos a borrarle las respuestas. Ya está. Un ratito, muchachos, ahorita vamos a explicar esto ya bien. Ya. Ahora sí, muchachos. Vamos aquí, vamos a compartir otra vez, ¿ya? Terminamos ya. Mira aquí, joven. A ver, primera pregunta, ¿ya? Vamos a achicar aquí, no se ve nada. Mira, dice, siguiendo los postulados del Tractatus, ya. Eso es importante. ¿Por qué? Porque tú tienes que ver a qué etapa pertenece la pregunta de Wittgenstein. O sea, en toda pregunta de Wittgenstein, tú siempre tienes que estar atento. Me están preguntando del primer Wittgenstein o del segundo. Y eso es lo que hay que hacer en todas las preguntas de Wittgenstein. Hay que verificar si pertenecen al primero o al segundo. Entonces, si te hablan del Tractatus, te están hablando del primer Wittgenstein. Entonces, la pregunta es, jóvenes, ¿cuál sería la clave? Vamos acá. Y aquí está, pues. El primer Wittgenstein, ¿qué quiere? Distinguir las proposiciones que poseen sentido de los enunciados sin sentido. Esa es la clave, la 1. Bueno, ahora sí vamos al segundo Wittgenstein. Vamos a la siguiente oración. Mira, dice, cuando Wittgenstein consideró que el sentido de los enunciados corresponde al uso, ¿qué etapa es donde él habla esto, joven? De que el sentido corresponde al uso. ¿En qué etapa es esto? ¿Primer Wittgenstein o segundo Wittgenstein? Segundo Wittgenstein. Segundo. Por eso la clave, ¿cuál va a ser, jóvenes? ¿No? La clave va a ser la B. Ahí está. El segundo Wittgenstein corresponde al libro Investigaciones Filosóficas. Ahora, vayamos aquí a la siguiente. Pregunta 3. Joven, la tesis isomorfista, la teoría isomorfista, ¿a qué etapa pertenece? ¿Primero o segundo? Primera. Primera etapa, claro. ¿Y qué dice el primer Wittgenstein? Dice que el lenguaje es una pintura del mundo, es una figura del mundo, sirve para representar el mundo. Entonces, ahí tenemos, ¿no? El primer Wittgenstein. Vamos pasando ahora sí a la primera otra vez. Ahí está la clave es la C, jóvenes. Vamos avanzando. Pregunta 4. Joven, el Wittgenstein del Tractatus, otra vez, Tractatus, ¿a qué etapa pertenece? Primera. Primera, claro, está bien. Ahí estamos, primer Wittgenstein. Ahora, ¿cuál sería la oración sin sentido para Wittgenstein? El celular está cansado, muchachos. El celular está cansado. Pregunta 5. Para Wittgenstein hay que resolver los problemas, joven. Acá estamos hablando, joven, de la primera etapa también. Vamos a poner ahí primer Wittgenstein. Pero el tema es este. Hay que resolver los problemas filosóficos, dice Wittgenstein, o hay que disolverlos. La primera sería, esto sería falso, jóvenes. No hay que resolver. ¿Sirve para mostrar el sinsentido de los problemas de la filosofía? Sí. ¿Muestra que los problemas filosóficos surgen por confusión lingüística? Sí. Ahora, ¿sirve para estudiar científicamente el lenguaje natural? Joven, estudiar científicamente el lenguaje no. Wittgenstein no busca esto. Eso lo hace la lingüística. Tu profesor
del lenguaje, ¿no? Entonces, la clave es 2 y 3. Ahí están los errores, ¿ya? Los errores son esos, ¿no? Ahora acá, jóvenes, vamos avanzando. Joven, segundo Wittgenstein, ¿de qué habla? Mira, en las investigaciones filosóficas habla del segundo Wittgenstein. Y el segundo Wittgenstein habla ¿de qué? De los juegos del lenguaje. Acá está. Jóvenes, y después hay un error. Hay 7, 8 y 9 preguntas, pero no hay 7. La pregunta 7 no existe. Debería ser, la 8 es pregunta 7 y la 9 es pregunta 8. Ahí hay en el texto le han puesto la pregunta. Entonces la clave sería, aquí la E, perdón, esta pregunta aparece como pregunta 8 y la otra, la pregunta 8, aparece como pregunta 9, que es la D. Ya muchachos, sabemos que en una hora estas dos últimas preguntas ya no se resuelven, pero ahí te las agregué para que las tengas. Ya, entonces, ahora sí, jóvenes. Billy me pregunta a las 5, a ver, vamos acá a las 5. La E, Billy. Ya, entonces, esa sería la clave. Entonces, muchachos, nos estamos encontrando ya la próxima clase, ¿ya? Cuídense, nos vemos. Ahorita te comparto, Adiós, ¿ya? profesor, cuídese, gracias. Nos vemos, nos vemos. Hasta luego, Gracias, profesor. profesor. Cuídese.